Aida. Bueno, como les dije anoche, este, ya hemos definido, después de mucha oración, de mucha búsqueda de la dirección del Señor, y creo que podemos decir que está en la voluntad del Señor. Y una de las razones para poderlo decir es por la buena disposición del pastor Ramón Rentería, pastor de la iglesia donde mi mamá se congrega, mi mamá y Miriam, que por aquí anda también. Y entonces nos reuniremos en el templo de la octava iglesia apostólica, que está en San Isauro, Manzana 11, lote 15, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, muy cerca del Estadio Azteca, en la zona de Santa Úrsula. Realmente no es difícil llegar, acceder al lugar, y oportunamente les estaré haciendo llegar el enlace con la ubicación para que podamos estar ahí. Vamos a celebrar los bautismos y vamos a celebrar de manera muy solemne la renovación de nuestros votos espirituales, así le hemos llamado. Y quiero pedirles que vayan preparando una vara de incienso, que cada quien lleve tantas varas como personas le acompañen. El incienso es una figura en la Biblia muy interesante que habla sobre la ofrenda, el reconocimiento a nuestro Dios. Así que consíguense una vara de incienso, si alguien puede llevar unas poquitas más para quienes batallen para conseguirla, pues será muy bueno. Que sea el incienso natural, no con otros aromas y demás, sino el incienso natural. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto de esto? Sí, hermano. Va a ser el 5 de octubre, domingo, ¿verdad? Domingo 5 de octubre, 4 de la tarde, hermana Gris. Vamos a estar con los hermanos de, del pastor Ramón. Vamos a estar en el templo, Gris. Nos van a Oh, facilitar el templo. ok. Ujú. ¿Alguien Nos, más? nos vamos a ir, o sea, tomando el servicio nosotros y luego a la iglesia, o solo vamos a llegar a la iglesia. Solo vamos a llegar a la iglesia, no tendremos actividad en la mañana. Solo nos vamos a reunir por la tarde y Okay. y ahí estaremos para facilitar el traslado de todos y que sea menos pesado. Ya. Quiero invitarlos a que quienes tienen carro vean por los que no lo tienen, aunque es relativamente sencillo llegar en transporte público, pues si pueden ofrecer sus carros para darles un aventón sentados, ¿eh? No se los vayan a dar parados afuera en la Ujú. calle, sino sentados dentro del carro, para que de esa manera, tanto a la llegada como a la salida, saliendo a Calzada de Tlalpan, ahí ya se facilita mucho más el tomar algún transporte público, o está relativamente cerca también la estación Universidad del Metro en Ciudad Universitaria. Así que no resulta difícil llegar, y, y estaremos procurando que el culto termine a eso de las 5:30 para que no tengamos problemas para regresar a nuestros hogares. ¿Sí? Sí. Marta Una Alicia. duda. Sí, Amén. por favor, pastor. ¿E incienso natural a qué te refieres? ¿Que no sea de rosas, de sándalo o cómo?
el más que sea solo incienso. Hay, Mirra, perdón, mirra. tipo Ya. mirra, sí, por favor. Sí, creo que es lo más adecuado pensar ya, no solo en lo que no sea, sino que sea tipo mirra. Ajá, mirra. Y de eso, no será estoy seguro que va a ser de bendición con la De acuerdo. ayuda del Señor. Y Gracias. preparen sus corazones, oremos. La palabra de Dios nos invita a estar a cuentas con el Señor. Abramos nuestro corazón delante del Señor, pidiendo que Él nos dirija, que Él nos inspire, que Él nos muestre lo que tiene para cada uno de nosotros. Esta noche tenemos la sesión 4, en realidad es el tema 4. Usamos 2 sesiones para tratar el tema 3 y son 5 los temas. Y anoche les ofrecí que yo, si no terminábamos hoy, estaría enviando un video, pero al revisar las notas y repasar, preparándome para el tema, si no terminamos hoy, que es lo más probable, estarían de acuerdo y también coincide con la sugerencia que hizo Adriana de que el lunes tengamos esta última sesión. Es el tema de la disciplina de la iglesia, de la santidad a la que somos llamados. ¿Qué es propio del cristiano? ¿Qué no es propio del cristiano? ¿Qué conductas son las que se esperan del cristiano? ¿Cuáles conductas no son propias de nuestra identidad en Cristo? ¿Les parecería que para que podamos hoy, que hablamos sobre la iglesia, ocupar el tiempo necesario, les parecería que consideremos esa opción para el lunes? Estoy de Sí, acuerdo, pastor. pastor. Sí, Sí, claro que hermano. sí. Muy bien, Amén. gracias, Josué. Muy bien. Era lo que esperaba, Josué, que tú estuvieras de acuerdo. Eh, y 2 cuestiones brevemente más. Anadelia ayer nos dijo que el primer lugar donde se llamó cristianos a los discípulos de Cristo fue fue En Alejandría, pero en luego le Alejandría, corregí. pero luego me mandó un mensaje diciendo, no era Alejandría, era Antioquía. Y Adriana venía en el carro, así que no pudo decirlo, pero ahora de madrugada casi me mandó un mensaje diciendo, era Antioquía, pastor, mis 100 pesos. Así que, No, porque yo mandé la nota y nomás que no la abriste. Lo bueno, siento si está ahí por ahí, Adriana. pues ahí está Adriana, sí, que ni modo, Ganaste, Analí, me, ganaste. Sí, de fin, te puedo me, compartir la mitad. me va a salir caro, les voy a tener que No, pagar 100 no, no, pesos te apures, amor. a Yo también, cada. entonces Con la buena intención a mí me basta. Dice Juan Carlos que también él, lo sí, pensé y me tocan 25. tocan Bueno, 20. Nos tendremos que reunir para tomar un café, pues, Bueno, De 25. A ver de dónde. 25. de A ver dónde. 25. A ver dónde. Bueno, ¿Qué eh, tal? hoy hablamos sobre el tema de la iglesia, incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos los domingos que celebramos culto, repetimos el llamado credo de los apóstoles en su versión corta. Y en la tercera sección de este credo decimos, creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hay otras variantes que dicen y la vida eterna. Y otras variantes más que hablan
de la Iglesia Católica, porque de hecho el término católico se refiere a lo universal. Aún la Iglesia Católica, como la conocemos ahora, hace una precisión. Es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Sí? Porque cuando ustedes pueden ver en Apocalipsis 3, se habla de la expansión de la iglesia, se mencionan 7 zonas principales donde la iglesia se estableció. Eran las iglesias, o son las llamadas iglesias de Apocalipsis, del Apocalipsis. Pero si abrimos el Nuevo Testamento, pues ayúdenme a recordar, nos encontramos con la iglesia de Roma, con la iglesia de Corinto, con la iglesia de Galacia, con la iglesia de Éfeso. ¿Con cuál otra iglesia nos encontramos? Filipos, Con Filipos, con Tesalónica, Lónica. ¿sí? La Odisea es también una iglesia, ¿verdad? Sí, es de las mencionadas en el capítulo 3 de Apocalipsis. Las que estamos mencionando del Nuevo Testamento son aquellas iglesias a las que les escribió particularmente Pablo. Sobre Hebreos hay una discusión antigua, desde antiguo, que se pregunta, ¿es Hebreos una carta? ¿Es Hebreos un libro? ¿O es Hebreos un sermón? Independientemente de lo que sea, en donde sí se coincide es que Hebreos fue escrito para la comunidad judeo-cristiana que estaba en Roma. No fue una carta como la de Pablo a los romanos para la iglesia en Roma, sino fue una carta particularmente dirigida o un libro o un sermón particularmente dirigido para la comunidad judeo-cristiana en Roma. Así que el término católico tiene que ver con lo universal y se precisa, podríamos decir que católico es el apellido y el nombre de la ciudad o de la región, como Galacia, que no era una ciudad sino una región, es el nombre propio de cada una de esas que hemos llamado las expresiones particulares de la Iglesia universal. Así que lo primero que debemos tomar en cuenta es que la Iglesia es una, pero al mismo tiempo es muchas. La Iglesia universal, la Iglesia de Cristo, es una sola, pero contiene muchas expresiones particulares. Estas pueden ser organizativas, pueden ser territoriales o pueden referirse a expresiones en el tiempo, temporales de la iglesia, de la historia de la iglesia. Ustedes saben que especialmente al interior de los movimientos protestantes o cristianos evangélicos y demás, hay un sinnúmero de denominaciones. Hay bautistas, hay presbiterianos, hay metodistas, hay de los discípulos de Cristo, hay nazarenos, hay pentecostales, etc. Estas son formas de definirse a lo que aquí llamamos las expresiones particulares de la Iglesia, que tienen que ver con la forma en que se organizan estas iglesias. Estas iglesias se organizan de acuerdo a las peculiaridades. Por ejemplo, tenemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 2 peculiaridades que enfatiza y que, debido a su énfasis, la hacen diferente a otras denominaciones.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día enfatiza primero el advenimiento, la segunda venida de Cristo, la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es adventista, pero es adventista del séptimo día porque, a diferencia de la mayoría de las iglesias cristianas y evangélicas, ellos se reúnen los sábados. Ellos creen y enseñan y creen que el día del Señor es el sábado, sustentados en la práctica judía de que el sábado era el día del descanso. Así que es una sola, pero tiene diversas expresiones particulares. Algunos de ustedes habrán oído hablar de una iglesia del Evangelio de la República Mexicana. ¿Cómo se llama? Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo Cristo, Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. ¿Por qué Mexicana del Evangelio de Cristo? Porque muy al principio, en sus orígenes, esta iglesia formaba parte de un esfuerzo misionero que se estableció en distintos territorios en el continente americano particularmente. Las diferencias entre las distintas expresiones particulares de la Iglesia pueden tener su origen en la raza, en la nacionalidad, en la cultura y, como ya he mencionado respecto de la Iglesia Adventista, en los énfasis doctrinales, también tiene que ver con los énfasis litúrgicos. Cuando mis padres estuvieron en Inglaterra, que mi papá estaba haciendo sus estudios de doctorado allá, nos platican que se congregaban o visitaron en algunas ocasiones un movimiento muy antiguo, la Iglesia de los Hermanos. Y a diferencia de la mayoría de las iglesias, el culto es en silencio. Es más una cuestión de meditación, ¿verdad, Gloriosa? Una cuestión, creo que no me escuchó mamá, es una cuestión de meditación, de reflexión, de oración en silencio. Mientras que hay otras iglesias que se distinguen por la expresividad en el tiempo litúrgico. No solo iglesias pentecostales, la iglesia más ruidosa en la que yo he estado en toda mi vida es una iglesia en la península de Yucatán, en donde de veras salí yo aturdido del alto volumen y de la dinámica de adoración que se siguió. Mientras que, por ejemplo, en Chiapas regalaron a una congregación presbiteriana un teclado, cuando recién estaban popularizándose los teclados, y el teclado que les regalaron a los hermanos tenía más de 200 y tantas voces. O sea que podía sonar como piano, podía sonar como arpa, podía sonar como flauta. Es una variedad de instrumentos que podían recrearse en ese aparato. Pues se los entregaron en un culto. Y terminando el culto, los ancianos de la iglesia convocaron a una reunión para proponer que el único instrumento, la única voz que debía ser interpretada en ese aparato era la del órgano de catedral, porque para ellos la adoración tiene que ser solemne, sumamente solemne.
Así que hay cuestiones raciales, nacionalistas, énfasis litúrgicos y todo. Pero debemos tener presente, y esta es una posición muy importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Ustedes pueden ver que en los Estados Unidos hay un impacto a partir del asesinato de Kirk, este hombre joven que era un apologista. Su ocupación era provocar polémicas, sobre todo en los campos universitarios, para de esa manera, a través de la polémica, presentar el Evangelio. Y ayer murió un pastor de raza negra que era compañero de Kirk. Y este pastor que falleció el día de ayer se distinguió por ser, como Kirk, sumamente radical. Y uno de los aspectos radicales del mensaje de estos es, y lo voy a poner muy esquemáticamente, los que no son como nosotros no son cristianos. Pero eso contradice el principio bíblico de la universalidad y particularidad de la Iglesia. Por eso es tan importante tener siempre presente que son muchas y muy diversas, pero todas una sola iglesia, la Iglesia de Cristo. Por lo que el creyente es llamado a amar, a respetar y a proteger con su testimonio y mayordomía tanto a la expresión particular de la iglesia en la que está incorporado como a la iglesia universal. Y esto es de suma relevancia. Y parecería que estamos hablando de algo que no se da. Pero ustedes saben que uno de los principales problemas, desafortunadamente, entre las iglesias cristianas es la intolerancia. ¿Sí? Hay quienes han encontrado que la forma de crecer es a costa de otras iglesias y se realizan distintos esfuerzos de proselitismo. Vente para acá porque ahí no estás bien. Bueno, no es la organización, no es la institución, es la doctrina de la iglesia en cuanto a su acercamiento a los principios bíblicos, la que establece si es iglesia o no es iglesia de la que se trata. Y me gustaría abrir aquí la oportunidad para que si hay preguntas, comentarios, ustedes pudieran compartirlo. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? ¿Han tenido alguna experiencia en el sentido de lo que estoy planteando aquí? ¿Hay alguna duda? Marta Sí, Alicia. sí. A mí me llama mucho la atención esto de que hay muchas iglesias, o sea, hay muchas maneras, quiero decir así, de cómo llevar la fe o el culto, ¿no? Los católicos también, por eso tienen muchas, ¿cómo se dice? Como advocaciones, ¿no? Que si los franciscanos, Órdenes. ajá, son las órdenes porque se Ujú, dedican tienen sus santos específicos, ¿no? ujú. Eh, esto a mí me desajusta mucho porque es como decir, es que yo tengo la verdad, es que sigue esto, es que sigue aquello. Como que las bases, es muy importante, como siempre nos has indicado, conocer la palabra para en eso basarnos, ¿no? Así es.
yo entiendo y me gusta mucho que Casa de Pan se basa en eso, en la Biblia, en lo que la Biblia dice, lo más apegado a la Biblia que se pueda, ¿no? Porque Ujú. si no, entonces es un desgarriate, ¿no te parece? Así es. Por eso es que enfatizamos tanto en el mandato del Señor Jesús en Mateo 28:19, cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he dicho. ¿Sí? Entonces hay un evangelio revelado en la palabra de Dios. Hay variaciones secundarias, por ejemplo, la cuestión litúrgica. Hay quienes, cuando me preguntan, ¿y dónde se reúne Casa de Pan? Y yo les digo, nos reunimos una vez al mes presencialmente y 5 días a la semana por Zoom. Se me quedan mirando así con, ¿what? Con cara de ¿what? ¿Cómo es posible eso? Bueno, somos una expresión peculiar de la iglesia, ¿sí? Sí, Pero no por eso dejamos de ser iglesia. No. Ahora, si yo predicara y ustedes creyeran que el pastor de la iglesia de Casa de Pan es el representante de Cristo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que preguntarnos, ¿dónde dice en la Biblia que el pastor es el representante de Cristo? Pastor, ¿es por lo que Cristo dijo que Pedro sería la piedra de la iglesia? O sea, que a él le dio la autoridad para constituir una iglesia. No. La iglesia no es establecida a partir de Pedro, sino a partir de la verdad que Pedro está declarando. ¿Quién dice la gente que soy? Ajá. Unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces Pedro responde, ¿quién es? Esa es la verdad sobre la cual está sustentada la iglesia. Uno de los elementos que nos permiten comprender mejor esto es que la figura de Pedro se desdibuja muy pronto en la historia de la iglesia. Si tú vas a Hechos, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿qué porcentaje de los capítulos de Hechos tienen la figura de Pedro como la figura central? Sí, bueno, pues, Es un porcentaje mínimo. sí. en cambio la de Pablo. En cambio, la de Pablo resalta, pero no por eso decimos que Pablo es el fundador de la iglesia. En España hay quienes aseguran eso, y algunos ateos dicen que el inventor del cristianismo es Pablo, ¿sí? Ni Jesús ni Pedro, porque según esto son las cartas de Pablo los que establecen la estructura doctrinal, ordenan la enseñanza de Cristo, la hacen sistemática. No sé si me estoy explicando, Marta. Sí, sí, sí. Este, eh, Vamos a tener otro taller donde vamos a hablar de esos detalles en particular. Pastor, Pero sí, sí, Ofe. y no es también la confesión donde dice que es la piedra angular, pero es Jesucristo, ¿no? Sí, la piedra angular es Jesucristo. Ajá. Es la piedra que desecharon los edificadores, es la piedra sobre la cual estamos fundamentados, está fundamentado el edificio que es la iglesia. Así que la piedra, como bien señala Ofe, la piedra sobre la que está fundamentada la iglesia es Jesucristo, porque es Jesucristo, Dios encarnado,
que muere por nuestros pecados y es resucitado y nos reconcilia con Dios. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de conocer el contexto bíblico y el contexto histórico. Históricamente, el primer papa de la Iglesia católica, apostólica y romana es uno que se bautizó en el momento de la muerte, Constantino, porque fue el primero que fue la máxima autoridad de la Iglesia y al mismo tiempo era el emperador del Imperio Romano. Y eso lo convirtió en el sumo pontífice. Pero ya volveremos a esto, Marta. Mario, prendiste tu micrófono. Sí, pastor, lo que tú dices, sí se parece bastante, o sea, no me extraña, ¿no? Que haya diferentes tendencias y me parece a mí, de lo que he leído y conozco poco, que Pablo lo dice en Corintios primero, versículo 10 dice, está dividido Cristo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado, acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy Pablo, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado, de que a ninguno de nosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea Así que es. uno no puede asumir que la iglesia es de él. Así es. Y entonces debemos, y hemos ocupado un buen tiempo en esto, pero es fundamental, debemos reconocer al otro como miembro del cuerpo de Cristo. Eso nos lleva al principio de la caridad. La relación entre los miembros del cuerpo de Cristo, sea de manera individual o sea de manera congregacional o institucional, debe estar sujeta en la caridad. Gris, por favor. Sí, como bien han dicho los hermanos, tenemos nos llamamos evangélicos, pero tenemos diferentes denominaciones. Y en esas diferentes denominaciones se, se predica a Cristo. Como decía usted ayer, tal vez se bautice diferente, pero se predica a Cristo. Así es. Y se predica también los principios que debe de tener un cristiano. Así es. En todas las denominaciones. Que los seres humanos echemos a perder muchas cosas es diferente, Eso ya es otra pero cosa. los principios son los mismos. Yo estuve Exacto. mucho tiempo en la iglesia apostólica y siempre se nos dijo que lo mismo que nos dice usted, nada Muy bien. más que hay diferencias en cuanto a la percepción física de la persona, Muy de bien. cómo debe de vestirse, de cómo debe de actuar y Y todo no eso. solo tiene que ver con una iglesia en particular, esas son Sí, tendencias en muchas, muy variadas iglesias y que también corresponden al tiempo. Hay exacto. énfasis que son culturales, que son definidos por la cultura, aún por el territorio donde surge la iglesia o está presente la iglesia, pero van cambiando, van evolucionando. Entonces debemos tomar en cuenta esto, a Así. reserva de que lo veremos en particular. Gris, gracias por tu aporte. Hay una condición mínima y es aquel que declara que Jesucristo es el Señor. Este es quien está en el cuerpo de Cristo. No solo el que dice, sino el que vive de acuerdo con la doctrina
que ya hemos repasado aquí respecto del señorío de Cristo. ¿Sí? A partir de ese principio, de ese fundamento, pueden haber muchas variantes, pero la Iglesia sigue siendo una hasta ahí. ¿Seguimos adelante o hay alguien que... Vi que prendiste tu micrófono, Adriana? Me llamó la atención y que me parece muy hermoso poner el principio de la caridad antes de otra cosa, ¿no? Así es. En esta variedad de expresiones que hay en la iglesia. Pero siempre me ha llamado la atención, pastor, una iglesia, porque así se titula por allá por Camarones, que dice que, es que no me recuerdo bien el título, pero es una iglesia cristiana para homosexuales. Tienen la bandera de la homosexualidad Es la por Iglesia fuera. Metropolitana. No recuerdo si dice así, Bueno. Ujú. pero si ellos están también, bueno, ahorita lo decías, ¿no? Si no establecen que Cristo es el señorío, ¿tenemos que verlos con la misma caridad, pastor? Claro. ¿O no se puede considerar iglesia? Tenemos que verlos con caridad, no por lo que ellos son, sino por lo que nosotros somos. Ujú, La razón de la caridad no es el otro. ujú, La razón de la caridad somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ujú, Y entonces podemos, no, quien tiene caridad por el otro no necesariamente está de acuerdo con lo que el otro piensa o hace. ujú, Alguien dice, es que todas las opiniones son respetables. No, todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones son respetables. Entonces, nosotros podemos diferir de la manera de pensar de los homosexuales, pero somos llamados a respetarlos y a tratarlos con caridad, para que en la caridad podamos encontrar el marco de referencia común a partir del cual podamos crecer en el conocimiento mutuo de la palabra. Pastor, y habrá la posibilidad, porque a veces también lo pienso, que en esa búsqueda que hagan por querer estar en una iglesia encuentren a Dios. Sí, desde luego. Mm, Desde luego, no solo es una posibilidad, ha sido una realidad en muchos, porque Dios tiene misericordia. Ustedes me han oído hablar mucho del Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que lo buscan, porque Él conoce su condición, se acuerda que somos polvo. mm, mm, Entonces, no te olvides lo que dice también el apóstol Pablo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. mm. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que me refería yo con Kirk y con este otro pastor que falleció el día de ayer. Ellos son intolerantes en esencia, ¿sí? Y presentan el Evangelio de una manera terminante, siguiendo lo que Pablo advierte que nos hizo el favor de leer Mario. ¿Sí? Si no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Alguna vez estaba yo mencionando esto y un hermano dijo, pues yo soy de esos, de los últimos, yo soy de Cristo. Y entonces le dije, pues eres de los peores, porque eres el más creído, ¿sí? Y hay quienes de veras, en mi experiencia pastoral, yo tuve a un hombre que un día llegó y me dijo, pastor, debo decirle que es el último domingo que estoy en esta iglesia, porque me voy a ir a otra iglesia, dice, porque allá sí hay santidad.
Mm. Le dije, bueno, pues no la vayas a ir a echar a perder, por favor. Sí, hay radicalismos que no tienen que ver con la caridad cristiana. ¿Y cuál es el principio de la caridad? Que todos somos salvos por la gracia. Amén. Y esto nos lleva a lo que tienen en pantalla ustedes. La iglesia es pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que es místico, es misterioso. No podemos explicar a cabalidad cómo es que nos volvemos en el cuerpo de Cristo, cómo es que somos iglesia siendo lo que somos, viniendo de donde somos, pero es místico. Una segunda cuestión es que es santo, está consagrado para Dios y no para los hombres. La iglesia no existe para servir a los hombres. La iglesia es un espacio de servicio. Y en este espacio de servicio somos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo y a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos, tal como aparece aquí en pantalla. La iglesia no tiene como razón de ser a sus propios miembros, está al servicio de Cristo. La proclamación del Evangelio es el primer espacio de servicio. La edificación de los santos, sea de los hermanos en la fe, es el segundo espacio. Y el servicio a los necesitados, sean hermanos en la fe o no lo sean, es el tercer espacio de servicio. Y por eso es que el cuerpo de Cristo es valioso para el Señor. Dios no nos necesita para hacer su tarea, pero nos ha dado el privilegio de ser colaboradores suyos, como dice el apóstol Pablo, en estas tres dimensiones del servicio. Primero, nuestra prioridad son los domésticos de la fe, los hermanos en la fe. En segundo lugar, los que no son miembros del cuerpo de Cristo. Y tenemos el servicio para unos y para otros. Entonces, espero que comprendamos la riqueza que significa el ser iglesia. Dice Anadelia, a veces cuando sabemos de alguien que está causando daño a la iglesia, pobre, porque la iglesia es la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Pues casi por nada le costó la sangre de Cristo. Hemos sido adquiridos por precio y no por oro ni por piedras preciosas, no por cuestiones materiales, sino hemos sido adquiridos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio que se ha pagado por nosotros para que nosotros podamos ser miembros los unos de los otros. Y esto finalmente nos llevaría a un sentido de complementariedad. Yo no estoy completo sin ti. Por eso tengo la responsabilidad de cuidar la relación. Tengo la responsabilidad de cuidarte. Estamos viendo en estos días aquí en nuestro país algo que ha sucedido, está sucediendo cada vez más notablemente con la Iglesia de la Luz del Mundo. Y podemos volvernos muy críticos y hasta perseguidores de ella. Pero debemos acercarnos con caridad, porque independientemente de los errores que cometan, hayan cometido o vayan a cometer los líderes que están siendo señalados, debemos pensar en los hermanos sencillos en su fe que sirven a Dios, que buscan agradar a Dios.
y entonces debemos dolernos con ellos. Hay quienes cuando en alguna iglesia surge un escándalo, se van para hacer más grande el escándalo. No, debemos tener caridad. Esto no quiere decir que debemos cerrar el ojo, sino Mateo 18 establece el principio de confrontación al que ha fallado. Primero debemos ir con él. En lo particular, si no entiende, debemos ir con otros testigos, otras 2 o 3 personas para hablar con la persona. Si aún así no entiende, hay que llevarlo delante de la congregación. Y si aún así no entiende, ¿qué creen? Hay que expulsarlo de la congregación para que no siga dañando a la congregación. Porque en términos del cuerpo de Cristo, es más valioso el cuerpo que el individuo. Comentarios, inquietudes. No sé si Marcela se está peinando o está abstraída. Sí, bueno, yo primero quiero pedir disculpas, la verdad es que estoy muy en desventaja con respecto a todos ustedes. Tengo miles de dudas, Qué a bueno. pesar de que me pongo a estudiar, pero bueno, ahorita me dejó mucho pensando esto de que primero es el cuerpo que Que el individuo. el individuo. O sea, ¿cómo así? No, es que no entendí nada de Es esa que parte. el Sí, ¿cuál es la cuerpo, diferencia? Perdón, sí, Ari, me sumo. el cuerpo es el conjunto de creyentes, sea la expresión local, una congregación, un templo, la gente que se reúne en un templo, o la iglesia a nivel universal, que está presente en todo el mundo. Entonces, si yo por cuidar a uno de los miembros de la iglesia ocasiono mayor daño al resto del cuerpo de Cristo, no estoy siendo un buen mayordomo, un fiel seguidor de Cristo. Muy Por bien, eso sí. decía yo que hay situaciones en las que por protección al cuerpo de Cristo hay que expulsar de la comunión de la iglesia, hay que privar de la comunión de la iglesia a quien persiste en atentar contra la santidad, contra la pureza, contra la credibilidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No sé, Marcela, si queda un poco Sí, más sí, claro. muy bien, porque no había entendido. O sea, sí me confundí Ajá. totalmente. Ari, Muchas gracias. gracias a ti. Ari, ¿sí queda clara esta idea? Sí, le agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti, Es Ari, que hay un también. bien mayor Hay un bien que mayor cada que es el individuo, cuerpo de Cristo. como en el ejército, ¿no? El ejército, lo importante no es cada soldado, sino todos para No, sí representar. es importante cada soldado, pero en la disyuntiva del soldado en lo particular respecto del resto del ejército, para usar tu El ejemplo. ejemplo, se privilegia al resto del ejército. Se privilegia el bien común El sobre bien El bien común, común. el bien individual. sí, sobre el bien Y, individual. Individual. cuerpo no se refiere a cabeza, cuello, tórax, extremidades, se refiere a grupo de personas. Sí, Pablo lo compara para una mejor comprensión, con el cuerpo humano. Entonces, yo no sé cuántas veces, Juan Carlos, habrá anestesiado a una persona que cuando termina la operación no termina como entró, porque le quitaron alguna parte del cuerpo. Sí.
¿Y por qué se la quitaron? Para proteger al resto Para del pueblo. mejorar. O en algunos casos, como bien dice Gris, hasta para mejorar. De hecho, si una persona sale amputada, no es que sale mejor, sale amputada, sale Exacto. mutilada, pero sobrevive el resto del ser. Así es. Así Pastor, es. yo tengo una duda con respecto a lo que dijo Adriana. Hay una iglesia que es, me parece, lésbico gay, o se reúnen gente que tiene otras preferencias. Ujú. Entonces, usted bien explicó que nosotros debemos tener caridad a esas personas, no Ujú. menospreciarlos, pero me quedé con la duda, ¿qué pasa con ellos? O sea, ellos, según Romanos 1, creo que del versículo 18 en adelante, nos habla de lo que pasa con este tipo de preferencias. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos están alabando a Dios y Dios tiene misericordia de ellos. Te voy a hacer una pregunta indiscreta al fin que nadie nos está oyendo, Gris. ¿Alguna vez has dicho un chisme? Sí. ¿Sí? ¿Y sabes que los chismosos no heredarán el reino de los cielos? Sí. Tenemos una perspectiva y es que hay pecados más grandotes que pecados más chiquitos. Pero como decía yo ayer, el pecado no es la forma en que se manifiesta, sino es la rebeldía del corazón. Y tan rebelde es el que chismea, como rebelde es el que tiene una preferencia sexual contraria a lo que está establecido en la palabra. Por lo tanto, en unos y otros lo que opera es la gracia. ¿Cuál es nuestro trabajo? Con caridad, con paciencia, compartir las verdades del Evangelio a estas personas, en la fe y en la confianza de que el poder del Evangelio puede provocar, puede atraerlos a Dios. Pero otra vez la pregunta, ¿qué pasa con ellos? ¿Se pierden o no se pierden? Eso es asunto de Dios. La verdad me queda grande el asunto a mí. Ok. Yo no me atrevo a decir, este va a ser salvo y este no va a ser salvo. Sí. Porque eso es lo que el pastor César García llama la prerrogativa divina. Ok. Jesús dijo algo que es un motivo de escándalo. Les dijo a los fariseos, ustedes que se creen tan Juan Camaney, y resulta que las prostitutas y los publicanos, que ya que leyeron ustedes a ¿cómo se llama el que estamos leyendo? Keller. A Keller, eran los más odiados de todos, porque eran los más malos de todos, les dice Jesús, las prostitutas y los publicanos van a ir delante de ustedes en el reino de Dios. Porque no es malo ser prostituta, porque no es malo ser publicano, no, porque lo que opera es la gracia y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ok. ¿Sí, Iris? Entonces, debiéramos nosotros tener una perspectiva de acercamiento diferente a estas personas. ¿Qué? Primero, de respeto. Exacto. En segundo lugar, no sentirnos mejor que ellos, porque, pues como también a mí se me sale de vez en cuando el chisme, entonces... Ay, pastor. Una de las características que mencionó Pastor en relación al misticismo
de este cuerpo de personas, de este conjunto de personas. También existe esa noción del cuerpo místico de Cristo, y eso se refiere a la unión espiritual entre los creyentes. Exacto. Y esa unión pues está vivificada y también está potenciada y está inspirada y dirigida por el Espíritu Santo. Sí, por eso decía yo que es misterioso. ¿Cómo es que estamos unidos? ¿Cómo es que sin habernos conocido nos amamos? ¿Cómo es que sin habernos conocido antes, de pronto confiamos unos en los otros? Es la obra del Espíritu, la misteriosa obra del Espíritu Santo en nosotros que somos los suyos. Porque algo que tenemos, lo que tenemos en común todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, es el Espíritu de Dios en nosotros. Bueno. Amén. Amén. La única que dijo amén fue Gris. Y que conste que a veces echa chismes, y aún así. No es cierto. Tú lo dijiste. Solo uno en mi vida. Así que no solo echa chismes, sino dice mentiras, Sofe. Y tampoco los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Así que, Pastor, si no es por gracia, no podemos ser salvos. Ni los cobardes, dice Ni ahí los en cobardes. Apocalipsis, en un solo grupo los junta a todos. A todos. Sí, Gris. ¿me quiere? Mucho Gris. Bueno. Mucho Eso Gris. es todo. Eso es lo importante. Pero más importante que el que yo te quiera es que el Señor te ama. Amén. Y nos ama aunque no demos la medida. Sí. Eso es lo Amén. importante. Pues muchas gracias. Gracias, pastor. Que descansen. Gracias. Gracias, pastor. No dejemos de orar por nuestros hermanos en León para que el Señor los fortalezca, el Señor sea con ellos y recuerden, si alguien está en condiciones, quiere apoyar a la familia Martínez Esquivel, estoy seguro que será de bendición. El domingo tenemos nuestra sesión de webinar, ya para ir terminando con el libro de Keller. ¿Sí? Sí, pastor, sí. Pues gracias. Gracias. Despídanse unos de los pastor. otros. Bendiciones. Gracias. Buenas Dios noches bendiga. a todos. Buen fin de Buenas noches, Marcela. Que descansen. Igualmente. Gracias, Edwin. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Adiós, Ari. noches. Dios los bendiga Adiós, a Adri. todos. Bendiciones Ari. para todos, hermanos. Que Bendiciones. descansen. Amén. Gracias, buenas Que Dios noches. nos bendiga a todos. Amén. Amén. Mañana. Gloriosa, Dios te bendiga, madre. Que duermas en cama esta noche. Bueno, pues Dios los bendiga. Una, dos, Que descanses, pastor. tres. Gracias. Bye.